La Voz de América presenta. Hoy en Foro, sombrío panorama en la economía de Latinoamérica y el Caribe, según el Banco Mundial. ¿Qué enfrentará la región en 2024? Bienvenidos, desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. El Banco Mundial ya publicó esta semana sus proyecciones económicas para América Latina y el Caribe del 2024. Las cifras no son alentadoras. El crecimiento de las economías de la región será el más bajo del mundo, inclusive superado por África. Jaime Moreno con nosotros para ampliarnos. Jaime, ¿en cuánto estima el Banco Mundial el crecimiento de la región latinoamericana? Gonzalo, el crecimiento de la región en Latinoamérica estimado por el Banco Mundial es de 1,6%. Este es un crecimiento que se estima para 2024, 2,7% para el año 2025 y 2,6% para el año 2026. Es un crecimiento modesto. El crecimiento modesto que le espera a la región, inclusive se estima, como usted lo decía, que África, un continente con 35 conflictos armados, crezca más que Latinoamérica a una tasa del 3,4% para este año. Ahora miremos la fotografía por países. Argentina tendrá un desempeño negativo del 2,41%. Colombia, Brasil, Chile y Perú no alcanzarán inclusive el 3%. Aquí no aparece México, que es una de las economías grandes de la región. Su crecimiento será del 2,3%, un crecimiento que llama la atención porque las cifras oficiales indican que México ya sobrepasó a China en las exportaciones a Estados Unidos. Ahora, Jaime, ciertamente cifras muy por debajo de lo proyectado, obviamente. ¿Y la inflación? O sea, ¿cómo se está comportando según este informe? El informe del Banco Mundial sugiere que la inflación se encuentra en un nivel que es casi que aceptable si se compara con lo que está pasando en otros países. Si excluimos a Argentina y Venezuela, la inflación proyectada para 2024 es del 3,5%, que es básicamente la misma que tiene en este momento Estados Unidos, pero es una inflación mucho mejor que la inflación que se está viendo en economías avanzadas de los países de la OCDE, que es en promedio del 5,7%, Gonzalo. Ahora, Jaime, ¿qué obstáculos, porque este es un tema tan amplio y verdaderamente un panorama oscuro para América Latina, pero qué obstáculos enfrenta la región en sí, Latinoamérica y el Caribe, para crecer a un mejor ritmo? El Banco Mundial, Gonzalo, identificó los temas más relevantes. Uno de ellos, los altos impuestos para las compañías, el costo del capital, es decir, el interés que se le cobra a las empresas por los créditos. También un bajo nivel educativo de la mano de obra, un descenso de la fertilidad, un punto que llama la atención, la violencia y la inestabilidad social. La lista puede ser bastante amplia, pero estos son los retos más urgentes que señala el informe del Banco Mundial, Gonzalo. Gracias, Jaime Moreno, por tu resumen económico. Y bien, ahora para analizar este complejo tema, me acompaña el doctor William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL. Siempre un placer tenerlos acá en el estudio. Empiezo con usted, doctor Maloney. ¿Por qué el crecimiento de Latinoamérica se ha rezagado tanto? Pues parcialmente es una cuestión de cifras nomás, en el sentido de que bajamos mucho el pronóstico para Argentina para este año. Si sacamos Argentina de la mezcla, estamos más o menos en 2,2%, que no es ningún milagro tampoco, ¿no? Es un problema que es parcialmente un resultado de las tasas altas de interés, pero también hay problemas estructurales, es decir, que claro, si uno mira, por ejemplo, la tasa de crecimiento de los 2010, de la década de los 2010, estamos de nuevo en 2,2, mientras el mundo estaba creciendo en 3,1. Entonces tenemos que mirar con más cautela los factores estructurales que nos impiden crecer. Ya. Doctor Cohen, un placer tenerte nuevamente por acá.
Algo interesante, y es que en este mismo programa, doctor, usted mencionó durante la pandemia que debido a la disrupción, ¿no?, que existía en ese momento, esta era una oportunidad de oro para América Latina porque las empresas estaban saliendo de Asia y era una oportunidad para América Latina. Bueno, ya la pandemia pasó y estamos viendo las cifras negativas. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, efectivamente hubo mucha esperanza porque las cadenas de suministros se afectaron mucho y a distancia, pues entre más distantes las fuentes de abastecimiento, más problemas, ¿no? Entonces había la idea de que América Latina iba a poder absorber muchas de estas nuevas inversiones, pero el documento del Banco Mundial revela de que no hay tanta transferencia todavía de inversión directa hacia América Latina. Y esto es impresionante porque en el caso de México, México tiene una posición privilegiada en esto porque están al lado de Estados Unidos, claro, y ya es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Claro. Y aún así han habido dificultades. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando las proyecciones económicas para América Latina. Nosotros ya regresamos. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Continuamos en Foro de la Voz de América. En América Latina, el 70% de los trabajadores son autónomos o trabajan en empresas de menos de 10 empleados que se centran, estos trabajadores, en actividades de baja productividad, según un nuevo informe del Banco Mundial. Esto, dice el organismo, en buena medida ha estancado el crecimiento y socavado el progreso. Pero, ¿qué hacer entonces? ¿Cuáles son las soluciones para reactivar una economía competitiva en la región? Bien, continúa con nosotros el doctor William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL. Ahora, doctor Maloney, ¿qué sugiere el Banco Mundial para crear esta reactivación, competitividad, inversión en la región? Como usted dijo, es el 70% de los es una cifra increíble, por ciento, 70% de la región. Se encuentran empresas de menos de 10 personas y no se puede esperar mucho crecimiento de ese grupo. Son demasiado pequeños para competir, por ejemplo, en el mundo.
pero por el otro lado tenemos empresas súper grandes, ¿no? Que no están creciendo tampoco y no están mejorando la productividad de la región. Entonces tenemos una inversión que hacer en muchas dimensiones. Por un lado hablamos de mejorar la competencia, que alienta la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y cosas así. Pero por el otro lado tenemos que apoyar a las empresas de ser competitivos, es decir, que tenemos que tener mano de obra calificada, que tenemos que tener universidades bien vinculadas con el sector privado, que tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener todo el apoyo a la gerencia que tienen, por ejemplo, los países asiáticos o los países de los cosas así. Claro. Ahora, doctor Cohen, usted ha sido uno de los pioneros, si se quiere, en advertir de la inversión de China en América Latina. Desde un principio usted ha estado advirtiendo, ha hecho proyecciones bastante certeras, por cierto. Y ahora, esta semana precisamente, la secretaria Janet Yellen estuvo en Beijing advirtiendo a China sobre la competitividad. Vamos a ver lo que dijo y me gustaría su comentario después de esto. Veamos. Cuando el mercado global se ve inundado de productos chinos artificialmente baratos, la viabilidad de las empresas estadounidenses y extranjeras se pone en duda. Y hemos visto esta historia antes. Hace más de una década, el apoyo masivo del gobierno de la República Popular de China condujo a un acero chino por debajo del costo, que inundó el mercado global y diezmó industrias en todo el mundo y en Estados Unidos. Bien, los subsidios de China en América Latina. Ahora, lo interesante es que China niega que sean subsidios y oficialmente dice que se trata de innovación. Ahora, doctor Cohen, con China inundando Latinoamérica, como usted hizo en una de sus proyecciones, y como lo dice la secretaria Yellen, ¿es prudente decirle a los países latinoamericanos que se abran más a la competencia internacional? Bueno, hay una ventaja de tener productos importados más baratos. ¿Cuál es? Lo que pasa, ¿cuál es que el consumidor se beneficia porque encuentra productos muy baratos para consumir. Pero esa es una de las grandes ventajas, y aunque sea subsidiado, o sea, no importa, el consumidor recibe ese producto a un precio muy bajo. Y eso para el consumidor es muy bueno. El problema es que estamos en medio de una situación en donde el proteccionismo ha aumentado alrededor del mundo. Y es cierto, China tal vez está vendiendo mucho en América Latina y en Estados Unidos y donde sea, pero también hay que considerar que la empresa Volkswagen, por ejemplo, vende más automóviles en China que en Europa. Y que Apple, por ejemplo, vende más teléfonos en China que en cualquier otra parte del mundo, con excepción de Estados Unidos. Entonces, hay esta situación en donde tenemos restricciones al libre comercio que están impidiendo que se consigan los beneficios de que para el consumidor es conseguir un producto de buena calidad, pero más barato. Entonces estamos en medio de una pugna entre las grandes potencias comerciales respecto a compartir el mercado y respecto a partirse la torta de una manera que les convenga a ellos. Pero la verdad es que se está restringiendo el libre comercio en el mundo. Claro. Y ahora, doctor Maloney, bueno, bienvenida a la libre competencia, como lo dice el doctor Cohen, pero ¿cómo hace América Latina para poder competir, para tener una competitividad en sus productos, ante estos productos chinos, por ejemplo, y ante el informe del Banco Mundial? Pues depende mucho yo creo que probablemente en el área de carros eléctricos, por ejemplo, no tenemos ventaja comparativa en el mediano plazo. Pero uno puede pensar en, por ejemplo, los sectores emergentes en litio, en temas verdes, que sí queremos que tengamos una industria competitiva mundialmente, y eso implica de nuevo que tenemos los trabajadores bien capacitados. Seguimos con un problema de educación pública bastante atrasado comparado, por ejemplo, con Asia, con el mismo Vietnam, que es nuestro competidor para inversión extranjera. Invertimos como 3,5% del PIB en infraestructura. Es que eso es la mitad de África. Entonces, y también tenemos sectores, un sistema de innovación que no funciona muy bien.
Por ejemplo, tenemos algunas universidades muy buenas y tenemos muy costosas también, pero los vínculos con el sector privado son entre los peores del mundo. Es decir, que todo lo que pasa en Silicon Valley con este vínculo entre Berkeley, Stanford y las empresas ahí, o en 120, la ruta 128 con Harvard, MIT, eso no pasa en América Latina, porque hay muy poca comunicación. Lamentablemente. Entonces, si vamos a tener un sistema más dinámico de innovación, de aumentar la productividad, tenemos que trabajar en toda la capacidad. También necesitamos más ingenieros, más técnicos y tecnológicos. Todo eso nos falta. Es esencial si vamos a hacer nuestra industria más productiva. Ahora, doctor Cohen, de acuerdo al Banco Mundial, y también has hablado acá del tema de la materia prima en América Latina. En realidad lo que América Latina recibe de estos países son productos ya terminados, pero la materia prima, los materiales salen de América Latina y llega. ¿Cómo entonces hacer más competitivo un mercado en donde la materia prima, están comprando estos países materia prima barata? ¿Deben los países de América Latina aumentar esos precios, en su opinión, para hacerlo más competitivo la economía? Bueno, hay que decir de que América Latina tiene algunas materias primas que son codiciadas en el mundo. Claro. Y eso pues tiene ventajas. Los precios de esas materias primas se regulan mundialmente. Por ejemplo, el petróleo, el precio está fijado mundialmente. Pero... ¿el litio, por ejemplo? El litio es uno de los temas, como mencionaba Bill, ese es uno de los grandes temas que se está presentando en este momento, precisamente por la demanda que hay respecto a estas materias primas. China, por ejemplo, ha venido a América Latina básicamente a comprar materias primas, porque China, por ejemplo, es el principal comprador de cobre de Chile, por ejemplo. Y de esa manera hoy tenemos países de América Latina cuyo principal mercado es China. Materia prima cuyo precio ha caído, ¿no? Bueno, las materias primas tienen mucha volatilidad, claro, pero no cabe duda de que China ha sido un cliente importante para esas economías. Mineral de hierro en Brasil, cobre en Chile, productos metálicos en Perú. En fin, yo creo que son relaciones que hay que estimular, porque tampoco hay mucha demanda por las cosas que se hacen en América Latina. Ya, claro. Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com.
Y bien, continuamos en Foro de la Voz de América. El expresidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que hay dos realidades bien marcadas en Latinoamérica, la de los países que acogen la inversión y los que se han ido por el populismo. Veamos. Y yo creo que esas son las dos realidades de nuestra región. Los países que están siendo gobernados con una visión de economía de mercado, con sentido social, son los de mejor desempeño, y los que están hoy gobernados con el populismo y la demagogia son los que están no solamente perdiendo actividad económica, sino empobreciendo aún más a los más necesitados. Ahora, ¿hay alguna correlación entre el populismo y el aspecto o el crecimiento económico, doctor Maloney? Pues este término populismo puede implicar muchas cosas, pero lo que diría es que lo que sí es importante, y no importa qué clase de gobierno tenemos, es que hay en el largo plazo, mediano plazo, balanza fiscal, y que estamos trabajando en los temas estructurales que estoy discutiendo. Es que no hay manera fácil de estimular el crecimiento de la región. Tenemos un grupo de tareas que tenemos que abarcar, que sea el gobierno, digamos. Entonces, y se encuentra en común. Independientemente, claro, sí, del gobierno. Se encuentran gobiernos más conservadores, más populistas en la región ahora, pero todos tenemos los mismos problemas, con más volatilidad política, más violencia en toda parte de la región, que es un problema grave, y todo eso da incertidumbre y se va combinando, por ejemplo, con bajos niveles de educación. La inversión extranjera dice, Vietnam, bajos niveles de violencia, altos niveles de educación, o América Latina. Los problemas que estamos abarcando como región son en común. Claro. Bien, hablando precisamente del tema del populismo y esto, doctor Cohen, hablamos del tema de México. O sea, ¿qué está pasando en México? Un país que, como bien lo ha dicho, al lado de Estados Unidos, parte de América del Norte, muy importante. Sin embargo, no se está viendo ese crecimiento que muchos economistas habían vaticinado como positivo. Bueno, haber llegado a ser el principal exportador del mundo hacia Estados Unidos no es poca cosa. Claro. O sea, México tiene una posición muy especial en América Latina. Y este tema del populismo es, yo creo, un poco confuso, porque yo creo que sería mejor medir a los gobiernos de América Latina si están combatiendo la pobreza o no. Ese sería un mejor criterio. Y, por ejemplo, ahí Brasil continúa con programas sociales muy importantes, la Bolsa Familia sigue. Aún en México las transferencias a los más pobres continúan. Entonces, pienso que esa es una perspectiva mucho más productiva, digamos, en el sentido de que el tema de la pobreza en América Latina todavía es el reto más grande que tiene la política económica en esa parte del mundo. Ahora, bueno, ustedes dos son economistas y es la pregunta aquí, quizás la gran incógnita. En la región no hay guerras, hay alimento, hay materias primas, está el litio, está el petróleo, ¿no? Y ¿cómo se explica entonces, doctor Maloney, que América Latina, de acuerdo al informe del Banco Mundial, América Latina está de último prácticamente, ¿no? Incluyendo Rusia, le sobrepasa en crecimiento. Rusia, que está en una guerra en este momento. Yo creo que el problema no es tan fácil. He dado una lista de cosas que tenemos que hacer, pero hay preguntas más profundas, si les doy uno. Por ejemplo, Chile y Japón fueron líderes de cobre en el siglo pasado, ¿okay? Líderes mundiales. Pero en un caso tenemos como empresas de cobre el Hitachi, el Sumitomo y Fujitsu. 3 empresas enormes y de alta tecnología. En América Latina, de las mismas materias primas, no se ve esta diversificación, esta tecnificación de la industria. Entonces tenemos que entender más, y es porque enfoco mucho en los sistemas de innovación y de empresarialidad en la región. ¿Por qué es, por ejemplo, que en una ciudad súper sofisticada como Guadalajara, gente muy pila, gente muy trabajadora, con empresas muy de alta tecnología, no tenemos una empresa indígena mexicana, digamos, Teléfono Azteca, digamos? No hay. Tenemos que entender esa clase de pregunta, pero
esas preguntas hay que tener un marco de estabilidad, macroestabilidad social para realmente resolver. Ahora, muy bien, pero ahora, doctor Cohen, hay un tema también importante que hablábamos antes del programa sobre este informe y cómo la América Latina sus economías están envejeciendo. Así que ya no es esa economía joven que muchos creían vibrante, ahora está envejeciendo, de acuerdo al informe del Banco Mundial. Y uno de los puntos, según el Banco Mundial, de los factores de poco crecimiento también es la poca tasa de nacimientos en la región. En su opinión como economista, ¿qué tiene que ver la poca fertilidad con el desarrollo económico de una región? Bueno, ahí sí que la fuente más importante de crecimiento y de productividad es la disponibilidad de mano de obra. Si no hay mano de obra, ¿cómo se puede aumentar la productividad? Entonces, yo creo que el señalamiento que hace el Banco Mundial de dos temas, porque son dos. Habla de la cuestión demográfica, claro, que estamos envejeciendo como lo está haciendo las grandes economías avanzadas, están todas envejeciendo también. Y hay el tema de la seguridad en América Latina. Y es una preocupación. Me impresionó mucho un cuadro que hay en el informe donde sale que la mayor parte de las personas consideran la economía como el tema más de mayor prioridad, pero inmediatamente después viene la seguridad. 20%. Sí. Exacto. 20%. Entonces tenemos problemas serios a mediano plazo también, que están señalados en el informe muy bien, por cierto. Claro. ¿Comentario sobre eso? No, solo este punto es clave, es que 20% de la población de América Latina ya dice que el problema más importante es la inseguridad. Y es importante señalar que tenemos tasas de homicidio, por ejemplo, 10 veces más alto que Asia, 5 veces más alto que Norteamérica. Entonces estamos en otro mundo y no se puede explicarlo con pobreza, con nuestro nivel de desarrollo, un poquito sí con desigualdad. Eso sí es importante y tenemos que seguir combatiéndolo, pero es un problema. Y es un problema grave, ciertamente. Es un problema ambos por el bienestar de la gente, pero también si queremos estimular inversión de cualquier índole. Por supuesto. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Bien, ya estamos al final de este programa. Ahora el doctor Cohen, sus conclusiones rápidamente.
Bueno, el panorama en América Latina, como muy bien lo señala el Banco Mundial, no es, digamos, muy positivo en las circunstancias actuales, a pesar de que la salida de la pandemia ha sido impresionante para los países de América Latina. Muy bien. Doctor Maloney. Solo que a pesar de lo que acaba de decir Isaac, que sí la situación está grave, pero tenemos que enfocarnos en el largo plazo, mediano largo plazo. Tenemos reformas, tenemos que tener una visión de en 5 años y 10 años dónde queremos estar para que tengamos tasas de crecimiento de 4%, por ejemplo. Entonces no hay que enfocar en el 1,6%. Esas cifras vienen, salen. Enfoque de largo plazo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Al doctor William Maloney, al doctor, el legendario economista Isaac Cohen. Siempre un placer tenerlo aquí en Foro. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington. Les habló Gonzalo Barker.